Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de decoración con esta letra V. Va a ser el adorno de una puerta y vamos a utilizar DVDs para decorarla. Empecé haciendo el diseño sobre la letra. Esta es de madera. Bueno, es una especie de madera, pero no es madera. Se llama MDF aquí en México. Es como residuos de madera comprimidos. Y pues básicamente estoy haciendo líneas que vendrán a ser una especie de mosaicos. Quiero que parezca que esta letra está formada por mosaicos. Y en el extremo de uno de los lados de la letra va a haber un elemento muy especial. Es un moño como el que usa Minnie Mouse, ya que es un adorno para la puerta de mi nena. Y pues ella ahorita es súper fan de Minnie Mouse, entonces toda la decoración de su letra, que precisamente es la inicial de su nombre, pues va a ser con ya sea patrones, estampados referentes a Minnie Mouse. Y pues bueno, en un extremo va a llevar el moño que pues creo que desde que lo vemos con motitas todos sabemos que se refiere a Minnie Mouse. Aquí ya tengo recortado mi moño y lo voy a sobreponer en la letra V a la altura que debe de ir. Y estoy marcando el borde precisamente del moño sobre mi letra. Esto para que también ese cachito sea otro azulejo. Y ahora voy a entintar todo mi diseño para que sea más fácil verlo y también para que ustedes puedan distinguirlo, ya que con lápiz nada más es difícil. Aquí ya lo tenemos. Y pues bueno, ahora vamos a la siguiente fase, que sería preparar nuestros DVDs. Como les decía, solamente quiero utilizar DVDs en esta ocasión porque son más fáciles de recortar. Aquí estoy tratando de separar el primero. Como les comentaba, los DVDs son de dos caras. Y pues bueno, estuve tratando algunos minutos y definitivamente no veía avance y no me explicaba por qué. Ya de repente se me ocurrió ver la cara del DVD y pues resultó que no era DVD, era CD. Entonces, bueno, ese no lo quiero utilizar ahora porque como es más grueso, pues es más difícil de recortar. Entonces vamos a utilizar DVDs. Como ya les había comentado, es con mucho cuidado utilizar el cúter para separar las capas. La que tiene el estampado no nos sirve. Esta es la útil, la que queda debajo, la que digamos que la cara da hacia, pues hacia abajo. Pero bueno, la que no tiene el estampado y la marca del DVD. Lo hago siempre con DVDs que son que compré para reescribir, para grabar información, no con DVDs originales. Para DVDs originales a veces hay que dejarlos remojando por unos días, tal vez 2 o 3, en cloro para que suelte la capa y podamos desprender la cubierta. Y pues bueno, ya que tengo mis DVDs listos, voy a trazar a través de la superficie transparente pues el diseño de mi moño. Aquí lo partí en partes porque igualmente quiero que sea tipo mosaico. No quiero que sea una sola pieza el moño, sino varias piezas. Y pues vamos a continuar trazando a través de la superficie transparente el resto de los azulejos que van a formar nuestra letra V. Me estoy auxiliando de una regla para que me queden lo más derechitas posibles y cuando queramos embonar cada uno de nuestros mosaicos pues sea más fácil. Aquí también estoy utilizando la misma letra como referencia para trazar las líneas y pues ya nada más después posteriormente con mi reglita. Y para no perder dónde va cada mosaico empecé a numerarlos. Esa numeración va a ir también en cada una de mis piezas de DVD para que después me sea más fácil ensamblarlos y no esté batallando mucho para ver dónde iba cuál. Entonces por eso estoy numerándolos. Si se fijan, me salté una pieza, debió haber sido la número 1, pero bueno, digamos es la única que no tiene número. Y una vez que terminé de trazar todos mis azulejos,
vamos a recortarlos. Si se fijan, pues son piezas algunas que son completas y nada más marqué las divisiones. Eso es mucho más fácil, nos va a ahorrar mucho trabajo, tanto para recortar como para ensamblar, ya que es más fácil, pues sí, es más fácil que vayan a embonar, ya que si cortamos un cuadrito por separado de cada uno, pues puede ser que sea más complicado. Ya que tenemos cortadas todas nuestras piezas, vamos a acomodarlas como deben de ir. Tip, 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 tip. Y aquí ya la tenemos ensamblada temporalmente. Aquí podemos ver que embona a la perfección. Ahora, para darle color a cada uno vamos a utilizar pinturas acrílicas. Son esta la paleta de colores que vamos a utilizar. Voy a auxiliarme de esta esponjita cosmética para aplicar la pintura sobre cada pieza. Y vamos a utilizar estos cuadritos adhesivos que son temporales para fijar todas nuestras piezas sobre una hoja de papel y que sea más fácil aplicar pintura a cada una de ellas. No las fijen tan junto, de lo contrario luego van a tener problemas para aplicar la pintura, porque van a estar aplicando sobre una pieza y se les va a manchar la que está pegadita. Entonces no los peguen tanto. Aquí yo los puse demasiado juntos, entonces ustedes no lo hagan, háganlo más espaciado. Y estoy comenzando con el moño, aplicando color fuchsia. Va a ser la única pieza fuchsia, las demás van a ser tonos más pasteles y claros. Y van a ir intercalados. Aquí estoy aplicando los diferentes tonos. Y como les comentaba, la paleta de colores es de acuerdo a los que utiliza Minnie Mouse, tanto en sus programas de televisión como en sus juguetes, libros, cualquier cosa que haya de Minnie Mouse, siempre es esta paleta. Y ya que está seco y apliqué pintura base para cada una de mis piezas, voy a utilizar plumones acrílicos para dibujar cada uno de los detallitos que puse en mi diseño, que pues básicamente son motitas, corazones, puntitos, más motitas. En realidad no es tan complicado el patrón que utilizan en sus diseños, afortunadamente para mí. Aquí ya tenemos listas todas nuestras piezas, ya están pintaditas. El moño vamos a agregarle detalles adicionales para que se vea más como 3D. Vamos a aplicarle algunas luces con este otro marcador rosa. Y posteriormente vamos a agregarle sus motas blancas. Aquí ya tenemos listo nuestro moño. Y ahora vamos a pintar con pintura acrílica negra la base de madera. No hay problema si pintamos sobre nuestro diseño o boceto que habíamos dibujado directamente sobre la letra. Ya cumplió su propósito, ya lo podemos dejar ir. Y vamos a pintar todas las caras de nuestra letra. Aquí ya la tengo toda pintadita y seca. Y ahora vamos a preparar el resto de nuestras piezas para aplicarle resina. En esta ocasión vamos a utilizar resina epóxica. Voy a fijar todas mis piezas en esta cinta de embalaje. Vamos a hacerlo sobre pues la parte que tiene pegamento. Esto para que si se llega a derramar la resina, el pegamento como que la retenga y no se esparza o no corra más allá y no nos echa a perder las otras piezas. Y de nuevo les recuerdo, no las pongan tan juntas, sino si se bate una, se va a batir la de al lado, entonces es mejor que dejemos espacio.
Aquí los puse en una caja de chocolates para que se contenga el daño, y esta es la resina epóxica. Esta es aparte 2 a 1, 2 partes de resina y una parte de endurecedor. Esta no requiere de luz ultravioleta, pero sí hay que prepararla. Y en esta ocasión estoy utilizando incluso guantes para que si me cae encima en las manos, pues no me irrite, porque hay algunas resinas que pueden causar alergia o enrojecimiento en la piel cuando nos tocan directamente. Como esta hay que prepararla, es más probable que nos batamos las manos, y también mi tapete es de silicón para que no se manche mi mesa. Aquí la estoy mezclando, la mezclé por aproximadamente 3 minutos. Aquí ya la tengo lista. Si se fijan, tiene bastantes burbujas. Podemos deshacernos de algunas de ellas aplicándole calor. Voy a utilizar este soplete de cocina y de a poquitos para que no se incendie. Y ahora voy a tomar la resina con esta pipeta. Esto para que sea más fácil aplicarla sobre cada una de mis piezas. Y una vez que tenemos nuestra pipeta cargada, vamos a aplicarla sobre nuestras piezas. Estoy apretando la pipeta para que el aire que quedó empuje o desplace la resina hacia el exterior. Y pues es el procedimiento de siempre. Comenzamos por las orillas y rellenamos el interior. Repito el procedimiento con el resto de mis piezas. Ya que todas nuestras piezas estén cubiertas con resina, vamos a dejar secar. En mi caso yo los dejé secar durante la noche, o bueno, endurecer. Aquí ya tengo mis piezas listas, ya las podemos manipular sin problema. Quedaron pues prácticamente igual que cuando usamos resina UV, fue un poquito más engorroso y más espera, pero es posible sin lámpara UV, y pues es más fácil de conseguir la resina epoxi que la resina UV. Aquí estoy despegando cada una de mis piezas. Tuve asistencia, como pueden darse cuenta. Alguien ya estaba deseosa de su elemento decorativo con motivos de Minnie Mouse. Y aquí ya tengo todas mis piezas despegadas. Así es como vamos a pasarlas sobre la base de madera. Voy a empezar acomodando algunas de ellas. Empiezo por los extremos. Y una vez que terminé de sobreponer todas mis piezas en mi base de madera, me di cuenta que una de las piezas no quedaba muy bien. Es la de la parte inferior, esa rosita que está al lado de la de cuadritos. Y pues lo que hice fue que primero no me espanté, me tranquilicé y utilicé una lija. Lijé los bordes de 2 de los bordes de cada una de las piezas, solo para asegurarme que se pudiera ir recorriendo y hacerle espacio a mi pieza que no estaba embonando. Solamente lo hice para algunas, no todas. Aquí fue prueba y error, francamente. Lijaba una, las acomodaba de nuevo y veía si ya cabía mi pieza, y si no, volvía a repetir con la siguiente pieza. Y pues así poquito a poquito fue que logré que embonaran todas. Voy a utilizar este pegamento industrial que es de la marca E6000 para fijar mis piezas a mi base de madera. Aquí estoy esparciéndolo con un pincel de silicona. Y posteriormente apliqué, o bueno, pegué mi pieza. La estoy presionando con cuidado de que no se deslice o se vaya chueca. Y continué con el mismo proceso para el resto de mis piezas. Lo hice de poquitos en poquitos para que no me ganara el tiempo y el pegamento se secara antes de que yo pudiera colocar mis piezas. Y llegué hasta las piezas finales del otro extremo, es decir, partí del piquito de la letra V y me fui subiendo hacia los lados. Aquí, como podemos ver, y como les había comentado al principio, el moño va a quedar un poquito más grande que la base, pero no hay problema.
En realidad no es una pieza que vaya a tener mucho movimiento. Volvemos a dejar secar por unas 12 horas. Y así es como quedó nuestro adorno de puerta. Lo voy a fijar con cinta de montaje, ya que no quiero agujerar mi puerta. Afortunadamente es posible, ya que no es muy pesada. Y pues bueno, espero que les haya gustado este proyecto. En esta ocasión reutilizamos los DVDs para hacer un elemento decorativo. Es bastante versátil el material del que están hechos los DVDs y los CDs, entonces se presta a muchas aplicaciones. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenmelo saber, denme un like, comenten, se los agradeceré mucho. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.